¿Cuántos estarán engullendo tacos que creen que es de res y es de caballo? Una asociación internacional identificó que comerciantes de Chihuahua, Pachuca, Aguascalientes y Zacatecas están surtiendo mesas de los mexicanos. Controles sanitarios, carniceros y comerciantes de 5 entidades del país están consumiendo carne de caballo por el de res. Porque no hay estrictos controles sanitarios y comerciantes sin escrúpulos se aprovechan. Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio patrocinado por un organismo internacional. Los exámenes fueron recolectados de 152 comercios en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México, Pachuca y San Vicente Chicoloapan. De acuerdo con el laboratorio, 10% de las muestras dieron positivo como carne de caballo. Pues no es malo porque se consume en algunos países, Francia principalmente, pero si entran bajo ocultamiento de registro sanitario, pues sí, pueden estar contaminados. Ahora, antes cuando había muchos caballos que se usaban para el tiro, era lógico. Pero ahora creo que la población de caballos es muy inferior al de las reses, ¿no? Sí, no justifica ni el tamaño del animal. Porque como dice Héctor, creo que entonces el delito es solo un engaño, un fraude. No están atentando contra mi salud, nada más cambio de carne. La carne molida es el alimento más expuesto al engaño. 42% de las muestras positivas correspondieron a ese tipo. Pues antes había, incluso en las colonias, carnicerías de caballo y había, cuando todavía no había las famosas croquetas para perro. Y tenían registro sanitario. Incluso yo tenía un amigo que tenía una carnicería de esas y cuando moría un caballo del hipódromo, pues eran caballos muy sanos. Y entonces hacía carne tártara para los cuates en esa época. La carne de caballo siempre ha existido para alimento de los perros. Claro. Oye, Venezuela tiene un billetototote. Maduro anuncia una medida para frenar la depresión económica. 5º aumento del salario mínimo. Y ahora Venezuela lanza un billete anunciado este día de 100,000 bolívares. 100,000 bolívares, que solamente alcanza en el mercado internacional 26 euros. Es el cambio oficial más alto en el mercado negro. Con él se busca fortalecer la política de protección y seguridad social, según se anunció en radio y televisión. Venezuela confronta una escasez de dinero efectivo, entre otras razones, por el supuesto contrabando de las piezas monetarias hacia Colombia. Otro factor es la galopante inflación, una cifra que manejan desde 2015, pero en forma oculta. Según los expertos y economistas, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y atraviesa una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. Es que no aprendió de México, le quitan 3 ceros y ya. Se hacen las transacciones en Venezuela pesando el dinero. Y ojalá entendiéramos que esos son los peligros de subir el salario mínimo por decreto. Sobre todo la inflación, porque esa es una de las
consideradas como jinetes del apocalipsis para la ruina de un país. Pero esas alzas del salario mínimo son consecuencia de una inflación que hace insostenible la vida para grandes sectores. Entonces, claro que se ve rápidamente anulada, pero si no lo hacen, están condenando a una verdadera crisis humanitaria. La inflación, mira, en este momento llega al 2.300%. Ya no vale el dinero para nada. No, ya no. Es una situación peor que la que vivió Argentina en los años 70. España también la tuvo. Sí. Y hay también. que recordar que en esos años una joya, una piedra preciosa o un objeto de oro era codiciado fervientemente porque era lo único que podría tener un valor real. Los dólares son un tráfico de dólares, por eso viajan mucho a Cancún. Los venezolanos, donde traen dólares. Aquí lo vivimos, había millonarios, se compraba un Volkswagen, vayan, diga, millones. ¿Se acuerdan que los bancos ofrecían, por una cantidad, claro, también elevada, doblarte tu inversión a lo largo de 3 meses, creo? Sí. Aquí la inflación más alta que se ha vivido fue de 116, 117 en época de Miguel de la Madrid. En Acapulco un drama de 2 mujeres que fueron a depositar sus ofrendas al mar y luego se lanzaron para suicidarse, como de película, como de novela. Los cuerpos en Acapulco de 2 mujeres fueron encontrados flotando en una playa. Ambas murieron ahogadas a propósito al arrojarse al mar sin chalecos salvavidas. Parece ser un pacto suicida. Se solicitó apoyo de rescatistas, ya que en una playa se encontraban los cuerpos de personas de sexo femenino flotando. En el lugar se entrevistaron con el prestador de servicios turísticos, quien indicó que ambas abordaron su lancha y a la altura del Hotel Ritz le pidieron que les llevara a dicho islote donde depositarían una ofrenda con motivo de Día de Muertos. Pero al llegar al islote, ambas mujeres se quitaron sus chalecos y se lanzaron al mar. El lanchero de inmediato solicitó apoyo, pero le fue imposible rescatar a ambas mujeres con vida y se ahogaron. Entonces eso, imaginan, en la playa de El Morro, ¿se acuerdan que hay una enorme roca, casi del tamaño de una pequeña montaña? El monje. Ahí fue donde ocurrió este hecho. Fueron a depositar con ese pretexto un homenaje floral y lo que parece un suicidio acordado por ambas. Quién sabe qué se sepa más adelante de sus vidas para tener una idea más cercana. Terminó la Serie Mundial y uno que estaba siendo entrevistado aprovechó para pedir la mano de su novia y formalizar matrimonio. Sí, estuvo simpático, ¿no? Además del festejo de la coronación de Astros de Houston en la Serie Mundial ante Dodgers de Los Ángeles, el puertorriqueño Carlos Correa entró en el compromiso con su novia en pleno terreno de juego en el estadio, después de que Houston se impuso por pizarra 5-1. ¡Qué paliza! Espanto. En el 7º partido de la Serie Mundial ante Dodgers, no se hicieron esperar los festejos entre los integrantes de la franquicia tejana.
y los periodistas llegaron ante los peloteros y Carlos Correa, que estaba siendo en esa labor escuchado, aprovechó para decir que estaba a punto de dar un gran paso en su vida y se dirigió a su novia, se hincó, mostró la sortija del compromiso y preguntó que si quería casarse con él. Espero que le hayan dicho que sí. Sí. Luego dicen que no, ahí Sí, acuérdate, durante un partido de fútbol, ¿no? No, de básquet. De básquet, le pide matrimonio y la novia le dice no. Pero es el aficionado. Bueno, pero le dijeron que no igual. En estos partidos es muy común eso y el kiss cam. Están llorando por una perra que se murió hace 60 años. Ay, Se mantiene su recuerdo y las condolencias. Se volvió una estrella, decimos. Sí, no la recuerdan. Laika, una perrita callejera que para su desgracia fue requerida para unos experimentos espaciales. Murió entre 5 y 7 horas después del lanzamiento del Sputnik 2, el 3 de noviembre del 57, hace 60 años. Pero hay alguien que lo siente. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo ocurrido. No debimos haberlo hecho. Ni siquiera aprendimos lo suficiente de esa misión para justificar el sufrimiento del animal. Rusia está conmemorando el 60 aniversario de la Odisea espacial de la perra Laika, el primer ser vivo que voló al espacio exterior y que fue precursora de los vuelos tripulados. Laika pasó a la historia cuando fue enviada al espacio y un mes después del lanzamiento viene la primera nave espacial Sputnik. El primer cosmonauta de la historia, Yuri Gagarin, tuvo que esperar 3 años y medio para haber cumplido su sueño de ser el primer humano al llegar hasta las estrellas. Bueno, un poquito menos, nomás le dio una vuelta a la Tierra. Pero es curioso que Laika se convierte, que yo sepa, en el primer perro en tener una estampilla postal, por lo menos en la Unión Soviética. Y en una época se quiso hacer creer que había sobrevivido. Sacaron otra perra igual, pero se supo que no, que se había muerto. Pero además fue 20 años después, o sea. Solo César lo creyó. No, después lanzaron un chango, Sí, que por cierto había sido entrenado para manipular algunas de las piezas, ¿no? y ese sí lo Disponibles. recuperaron. Era la idea, la recuperación del elemento. también fueron los rusos. Sí, lo recuperaron en el mar, todo, porque manejó la cápsula. Pero la perra sí fue una crueldad, dicen. Sí.